Hola, bienvenidos al video correspondiente a la unidad 5 del tema Pipeline. Los temas de esta unidad están basados en el libro de la materia Computer Organization and Design de Hardware and Software Interface, RISC-V Edition, capítulo 4, sección 6. Vamos a comenzar planteando un ejemplo sobre qué es un pipeline con alguna actividad más de tipo cotidiana. Supónganse que quieren lavar la ropa y para realizar esta tarea disponemos de 4 elementos que son una lavadora, una secadora, una plancha y elementos para guardar la ropa. Si uno quisiera lavar 4 tandas de ropa, como se muestra acá, y utilizara estos elementos que acabo de mencionar de forma secuencial, es decir, primero lavo, luego seco, luego plancho y luego guardo, y al finalizar la primera tanda de lavado, la primera tanda de ejecución completa, recién ahí comienza la siguiente tanda de lavado. Al cabo de 4 ciclos vemos que la tarea de lavar 4 tandas de ropa me llevaría en este caso desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, nosotros sabemos que los equipos que aquí usamos como elementos para ejecutar cada una de las tareas, para lavar, secar, planchar y guardar, son elementos independientes entre sí, y lo único que necesitan de los demás elementos es la salida de la etapa anterior, es decir, la secadora necesita que la lavadora haya terminado, mientras que el planchado se puede hacer únicamente después del secado. Como nosotros sabemos, una vez que se desocupa la lavadora, acá en este caso, que la tanda de ropa ingresa al secado, esta lavadora queda desocupada. Por lo tanto, podríamos plantear un esquema mucho más eficiente en cuanto a tiempo, que consiste en lo siguiente. Primero ingresa una tanda de ropa y cuando esa tanda termina de lavarse y pasa a la etapa de secado, la lavadora queda disponible, por lo tanto puedo ingresar otra tanda de ropa más. En la siguiente etapa, cuando la primera tanda ya pasó al planchado, se libera la secadora, por lo tanto la segunda tanda de ropa que terminó el lavado puede ingresar al secado y puede ingresar una tercera tanda de ropa a la etapa de lavado. De esta forma vemos que en un determinado momento todos los recursos que tengo disponibles aquí están siendo utilizados todos al mismo tiempo. De esta forma optimizamos el proceso de lavado y bajamos el tiempo de ejecución de las 4 tareas desde las 6 hasta las 2 de la tarde, lo bajamos desde las 6 hasta las 9 y media de la mañana, lo cual es una reducción bastante significativa en cuanto al tiempo requerido para ejecutar la tarea. Con los microprocesadores pasa exactamente lo mismo. Dentro de un microprocesador tenemos que las unidades de hardware o piezas son como estas partes del proceso de lavado. Son unidades independientes que pueden realizar determinadas tareas de forma independiente respecto de las etapas anteriores, siempre y cuando se le provean los datos adecuados. De esta forma, por ejemplo, podemos partir del datapath monociclo que vimos en la unidad anterior, donde habíamos visto que en este datapath una instrucción tardaba un ciclo de reloj en ser ejecutada de punta a punta, pero sin embargo habíamos hecho una distinción, una división dentro de la ejecución de la instrucción por etapas. Habíamos dicho que esto ocurría todo de forma concurrente, pero podíamos hablar de etapas de ejecución de la instrucción. A esas etapas son las que yo aquí he marcado con líneas de puntos. Las líneas de puntos separan una etapa de la otra y les habíamos puesto nombres. Aquí las resalto con unos cuadrados, con unos rectángulos, donde dentro de cada una de estas etapas lo que yo tengo es que son completamente independientes de la etapa anterior. Cada una de estas etapas, etiquetadas como IF, ID, EX, MEM y WB, son las mismas etapas que habíamos nombrado a la hora de entender cómo fluye una instrucción dentro del procesador. IF es la búsqueda de la instrucción o Instruction Fetch,
y D es la decodificación de la instrucción y en esa etapa también se realiza la lectura del banco de registros. X es la etapa de ejecución, que es la etapa donde se realizan las operaciones aritmético-lógicas o se calcula la dirección de acceso a la memoria de datos. La etapa mem es cuando se accede propiamente a la memoria de datos, y la etapa write back es cuando el resultado de una operación o la lectura de un valor de la memoria de datos se escribe en los registros del procesador. Lo que nosotros hacemos en este caso es, al saber que estas 5 etapas son independientes entre sí y que de la etapa anterior únicamente requieren los datos que la etapa anterior proveyó, lo que logramos con esto es tener una suerte de paralelismo temporal. De la misma forma que con el ejemplo del lavarropas, en un determinado momento yo tenía todas las unidades de hardware, o sea, todos los elementos que conforman el proceso de lavado, los tenía a todos funcionando al mismo tiempo. Con el procesador, con el microprocesador va a pasar exactamente lo mismo. En un determinado momento todas las etapas van a estar ejecutando algo, van a estar ejecutando una parte o un ciclo, pero cada una va a ser de distintas instrucciones. El caso análogo al caso del lavarropa sería que en un determinado momento todos los elementos del proceso de lavado están funcionando, pero están ejecutando una parte de una tanda de ropa diferente. Para lograr esto, en un microprocesador, lo que en la imagen anterior eran líneas de puntos, ahora va a tener que ser un elemento que me permita almacenar o guardar durante el tiempo que dure el ciclo de reloj el estado del ciclo actual, es decir, de la etapa anterior, no la actual. Para guardar el estado de la etapa anterior, lo que voy a hacer es agregar registros entre cada una de las etapas, los cuales he dibujado aquí en el datapath como unos rectángulos celestes, y estos son simplemente registros que cuando viene el flanco de reloj guardan el valor de las señales que ingresan a estos registros. Es decir, cuando una instrucción ingresa al procesador, aquí por la etapa de instruction fetch, una vez que la instrucción es leída y sale de la memoria de instrucciones, y también el valor del program counter, estos dos valores, cuando venga el siguiente flanco reloj, se van a guardar en este registro intermedio aquí y van a estar disponibles para la siguiente etapa en estos cables de aquí, y permitiendo que la etapa anterior, la etapa de instruction fetch anterior, pueda avanzar con la siguiente instrucción. Lo mismo para todas las etapas que vienen después. Cada uno de estos registros van a recibir un nombre. El nombre lo vamos a definir como la sigla que usamos para definir la etapa barra la sigla que usamos para definir la etapa que sigue. Estos son los nombres que van a recibir estos registros. Pero para entender bien cómo funciona esto del pipeline dentro del procesador, lo mejor que podemos hacer es usar una instrucción, es decir, ejecutar una instrucción a lo largo del pipeline para ver cómo van fluyendo los datos a lo largo del mismo. Lo que vamos a hacer ahora es usar una instrucción que necesite todas las etapas del datapath. Las instrucciones que hacen uso de todo el datapath, es decir, de todos los elementos de cada una de las etapas, son únicamente las instrucciones de load, es decir, la load double word, word, half word o byte. Estas instrucciones usan los 5 estados y por lo tanto son un buen ejemplo para explicar el procedimiento de pipelining. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se ejecuta una instrucción de load dentro del datapath del procesador con pipeline, pero solamente vamos a ir resaltando las etapas que corresponden a esa instrucción. Hay que tener en cuenta que a medida que la instrucción va avanzando de una etapa hacia la siguiente, otras instrucciones van a estar ingresando al pipeline. Es decir, que esta ejecución no es única para una sola instrucción. Aquí en el ejemplo solamente vamos a resaltar lo que pasa con la instrucción de load, pero hay que tener en cuenta que una vez que la instrucción de load avanza hacia la siguiente etapa, en la etapa anterior ingresa información de otra instrucción. Bien, vamos a ver aquí. Para empezar vamos a resaltar algunos conceptos.
vemos aquí que, por ejemplo, la memoria de instrucciones está resaltada con color celeste del lado derecho. Cuando un elemento de memoria, ya sea una memoria o un registro, está resaltado con un color del lado derecho, quiere decir que ese elemento está siendo leído. Mientras que cuando un elemento de memoria está resaltado del lado izquierdo, quiere decir que ese elemento está siendo escrito. Entonces veamos qué pasa con la instrucción load word. En la primera etapa de la ejecución de la instruction fetch, la instrucción es leída de la memoria de instrucciones y en este caso se guarda esa instrucción en el registro IFID y además se guarda el valor del program counter aquí, el cual vamos a arrastrar hacia las siguientes etapas porque necesitamos ese valor en la etapa de ejecución en el caso de que se trate de una instrucción de salto. No es el caso de este ejemplo, pero sin embargo el procesador, para mantener la regularidad a lo largo de todo el data path, tiene que proveer de esta funcionalidad. La siguiente etapa es la etapa de instruction decode o decodificación de la instrucción, y en esta etapa habíamos visto que se desarma la instrucción para obtener los valores de los registros que tengo que leer, los valores inmediatos en el caso de instrucciones que trabajen con valores constantes. Toda esa información se extrae de la instrucción, se lee los registros. En el caso de la instrucción de load, double word en este caso, vamos a necesitar el valor del registro fuente 1 para formar la dirección y también vamos a necesitar el valor del inmediato. Estos valores generados en esta etapa de instruction decode van a ser escritos en el siguiente registro del pipeline que se llama instruction decode execution. Y aquí es donde yo aclaro lo que dije recién, que cuando esta instrucción, la que estamos analizando en este caso, está en esta etapa, en la etapa anterior ya ingresó otra instrucción, ¿sí? Si bien aquí en el ejemplo no he puesto ninguno, cuando el procesador está funcionando una instrucción detrás de la otra, en esta etapa ya ingresó otra instrucción. Bien, la siguiente etapa, la etapa de ejecución, para las instrucciones de tipo load o de tipo store, en la etapa de ejecución lo que se hacía es calcular la dirección de acceso a la memoria de datos. Entonces, aquí lo que va a hacer el procesador es en esta etapa leer el valor del registro fuente 1, leído aquí, el valor del inmediato extendido en signo por aquí, y calcular, sumar la dirección de la memoria de datos que tengo que acceder, en este caso para leer. Además, en este caso, si esta fuera una instrucción de salto, no es el caso, pero si así lo fuera, el valor del program counter se suma al valor inmediato para determinar aquí, en este cable de acá, la dirección de salto, de tratarse de un salto asertivo. La siguiente etapa corresponde al acceso a la memoria de datos con la dirección que acabo de calcular en la etapa anterior. La leo por este cable de aquí, leo la memoria de datos, ese valor sale por este cable y se almacena en el registro correspondiente a la salida de esta etapa, que se llama mem/wb. Esto sería el acceso a la memoria. Y por último, la última etapa es el write back o escritura hacia atrás, que es cuando tengo que escribir en el banco de registros el dato que acabo de leer de la memoria de datos. Ahora, fíjense aquí una salvedad, que es que este cable realimenta el dato leído de la memoria. Sin embargo, la dirección a la cual va a ser escrita ese valor no corresponde al que inicialmente tenía esta instrucción. Esta instrucción, como ustedes saben, en la etapa de instruction decode provee la dirección del registro de fuente 1 y además provee la dirección del registro de destino. La dirección del registro de destino que tengo aquí no corresponde a esta instrucción, corresponde a otra instrucción que no sé cuál es, que ingresó 3 ciclos después al pipeline y está en este momento en la etapa de instruction decode. Sin embargo, en la etapa de instruction decode, el banco de registros no se escribe, se lee. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es tener mucho cuidado con este cable y hacer un arrastre, es decir, arrastrar la dirección del registro de escritura, el registro de destino, lo tengo que arrastrar junto con la instrucción, y que al mismo tiempo, cuando se genera el valor leído en la memoria de datos,
tener disponible la dirección donde ese valor se tenía que escribir como resultado de la lectura. Vamos a ver ahora otros ejemplos. En el caso de la instrucción store, para todas las instrucciones de store, estas instrucciones no utilizan la etapa de write back, es decir, estas instrucciones no escriben en los registros, sino que leen del banco de registros y escriben en la memoria. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, aquí resaltar que las primeras dos etapas, la etapa de instruction fetch e instruction decode, son exactamente iguales para todas las instrucciones. Lo que cambia es a partir de la etapa de ejecución, ¿sí? Bien, entonces partimos directamente aquí desde la etapa de ejecución, suponiendo que ya se hizo el fetch y el decode del store. Y aquí en esta etapa, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero que, como es un store, necesito formar una dirección para escribir en la memoria de datos. Esa dirección se forma de un valor que leí de un registro, un valor inmediato que se arrastró por aquí, aquí tengo la dirección, y además necesito el valor que voy a escribir en la memoria de datos. Eso, si recuerdan de la unidad anterior, eso venía del siguiente registro fuente, ¿sí? En este caso el registro de dato 2, y ese valor viene por este cablecito de acá. Este cablecito de acá pasa a la siguiente etapa, y en la siguiente etapa se realiza la escritura de la memoria de datos. Bien, como el procesador es un procesador, en este caso, que es monociclo, pero con pipeline, la etapa de write back no hace nada. En esta etapa, como todas las instrucciones van a tener que transitar sí o sí por 5 ciclos de reloj para el normal funcionamiento del procesador, en esta etapa el procesador, para el caso de las instrucciones de store, no realiza ninguna operación. Bueno, como vimos hasta ahora, seguir la ejecución de una instrucción en el pipeline es bastante similar a seguir una ejecución de una instrucción en un datapad sin pipeline. Sin embargo, cuando uno quiere analizar la ejecución de varias instrucciones dentro de un pipeline, si uno tuviera que dibujar un datapad que permitiera tener dentro de ese dibujo las distintas etapas de todas las instrucciones que está ejecutando el procesador, sería un poco complicado. Por ejemplo, si consideramos el programa que se muestra aquí, vemos que este tiene 5 instrucciones nada más. Si yo quisiera ejecutar estas 5 instrucciones a lo largo de un datapad completo, sería bastante complicado tener 5 dibujos de datapad completos para ver cómo es la ejecución. Para eso se propone una metodología, un dibujo simplificado del pipeline, el cual nos permite ver en qué etapa se encuentra cada instrucción. Ese dibujo es el que se muestra en esta figura. Lo que vemos acá es que ahora, en vez de tener bloques de hardware, lo que tenemos en realidad son bloques que representan etapas dentro del pipeline. Entonces la primera etapa es la etapa de instruction fetch, donde donde es realizada la lectura de la memoria de instrucciones. La segunda etapa es la lectura del banco de registros, por eso está sombreado del lado derecho. La siguiente etapa es ejecución en la ALU. La siguiente etapa es lectura en la memoria de datos. Y la siguiente etapa es escritura en el banco de registros. Por eso el banco de registros está dibujado 2 veces aquí, lo cual no significa que tenga 2 bancos de registros, sino este es el mismo banco de registros, sino que representa 2 acciones diferentes sobre el mismo banco de registros, una de lectura y una de escritura. Lo que tengo aquí dibujado es las mismas instrucciones que mostré recién, donde tenemos que la ejecución del programa se realiza de arriba hacia abajo. Entonces, y aquí arriba he dibujado los ciclos de reloj por los cuales va transitando el procesador a medida que se ejecutan estas instrucciones. Entonces, si yo en la primera instrucción es la instrucción LOAD X10 40X1, en el primer ciclo de reloj tengo que el procesador en este momento está haciendo el instruction fetch de esta instrucción. Luego, en el siguiente ciclo de reloj, que corresponde al instruction fetch de la resta X11, en X11 guardar X2 menos X3,
esta instrucción está haciendo el instruction fetch, mientras que si miro hacia arriba, es decir, si me paro en esta instrucción y miro hacia arriba, veo que en este segundo ciclo de reloj, si bien esta instrucción está haciendo la instruction fetch, esta ya está haciendo la instruction decode. Y así, si sigo avanzando a lo largo de las instrucciones, voy a ir directamente hasta la última instrucción. En la última instrucción, en el ciclo de reloj número 5, esta instrucción está haciendo el fetch, la anterior está haciendo el decode, la anterior está haciendo ejecución, la anterior tendría que estar haciendo acceso a la memoria de datos, pero como es una resta, no hace nada sobre la memoria de datos, por eso la memoria está sin sombrear. Y la anterior está haciendo el write back correspondiente a este load. Entonces, de esta forma, yo puedo analizar el programa de dos maneras. Puedo, a partir de la instrucción que quiero analizar, ir viendo uno por uno cada uno de los ciclos, en qué ciclo ocurre, y ver qué estaba haciendo el procesador en los ciclos, dentro del mismo ciclo, en las instrucciones anteriores. O también puedo partir directamente desde el ciclo y, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué está haciendo el procesador en el ciclo 6? En el ciclo 6, yendo hacia abajo, puedo ver que está haciendo el write back de la resta. No está haciendo nada en esta porque es una suma. Está haciendo la ejecución, es decir, el cálculo de la dirección del load. Y está haciendo la lectura de los registros de la instrucción de suma. Esas serían las dos formas de ver la ejecución de la instrucción dentro del pipeline. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con las señales de control dentro de un procesador con pipeline. Habíamos visto en la unidad anterior que el procesador monociclo sin pipeline tenía una unidad de control que era simplemente una tabla de verdad o una función combinacional. Lo que vamos a hacer para determinar las señales de control del procesador con pipeline es partir de las mismas señales de control que usábamos cuando el procesador no tenía pipeline. Y estas señales de control eran las que manejaban los distintos multiplexores dentro del datapath, la que le decía a la ALU qué operación realizar, la que le decía al banco de registros si tenía que escribir, la que me decía que la instrucción se trataba de un branch, y la que me decía cuándo leer o escribir la memoria de datos. Es decir, usando exactamente las mismas señales de control, ahora lo que tengo que hacer es determinar qué señales de control son necesitadas durante qué etapa, de manera de poder disponer de la correspondiente señal de control en la etapa que así lo requiera. Entonces tenemos que en la instruction fetch tenemos el program counter y el registro del pipeline. En esta etapa básica del pipeline no se hace nada con estos registros, solamente se leen. Luego tenemos en la etapa de instruction decode, el banco de registros necesita una señal que solamente lo habilita a escribir, pero esa habilitación no se realiza en la etapa de decode, sino que se realiza en el write back. La etapa de ejecución, la ALU necesita saber con qué operandos va a trabajar. Y en la etapa de acceso a memoria, la memoria de datos debe saber si está siendo leída o escrita. Y además en esta etapa también se determina el branch. Por último, el write back necesita una señal de habilitación de escritura, que es la que habíamos visto recién, que si bien está aquí, debe ser generada en la etapa de write back. Para hacer esto, partimos de la misma unidad de control del datapath monociclo, sin pipeline, y lo que hacemos es, dichas señales de control, las agregamos a los registros del pipeline y las arrastramos a lo largo de las distintas etapas, como se muestra aquí, y cada una de estas señales de control van siendo dejadas en la correspondiente etapa. Entonces, si vemos ahora el procesador con las señales de control, con los registros del pipeline, vemos que las señales de control son generadas en la etapa de instruction decode, lo cual está bien porque es aquí donde se decodifica la instrucción. Y estas señales son arrastradas a lo largo del pipeline. En el caso de la etapa de ejecución,
le dice a la ALU qué operación realizar y además le dice con qué operandos trabajar. En la etapa de memoria se determina el branch, habíamos dicho, y además se le dice a la memoria de datos si se tiene que leer o escribir. Y por último, en la etapa de write back, tengo que decirle dos cosas al procesador. Primero tengo que decirle que escriba, si se trata de una instrucción aritmética o de un load. Y por último tengo que decirle qué es lo que tiene que escribir. Si tiene que escribir el resultado de un load o si tiene que escribir el resultado de una operación aritmética que salió de la ALU. Bien, eso es en cuanto a la unidad de control. Ahora les voy a dejar aquí una pequeña pregunta teórica en cuanto a cómo calcular la velocidad o la frecuencia de trabajo de un procesador. Supongamos que tenemos un procesador monociclo que trabaja a una frecuencia de trabajo FM y a ese mismo procesador, de la misma forma que hicimos hasta ahora, le agregamos un pipeline de n etapas. Nosotros recién vimos el ejemplo de RISC-V agregándole 5 etapas. Pero el procesador, la ejecución de la instrucción puede partirse en más o menos etapas. Por eso decimos aquí n etapas. ¿Cuál sería la frecuencia de trabajo ideal? En este caso le he puesto FP del procesador con pipeline de n etapas. Les doy 5 segundos para que piensen la respuesta y me digan si sería la frecuencia FM sobre n o la frecuencia FM por n. Bien, vamos a ver cómo les fue con la apuesta. La respuesta es FM por n. Es decir, en un mundo ideal, donde uno tiene un procesador que trabaja a una frecuencia FM y se le agrega una cantidad de etapas del pipeline de n, idealmente cada una de las etapas demoraría el tiempo total dividido n. Por lo tanto, la frecuencia se vería multiplicada por n, la frecuencia de trabajo del procesador. Esto no es así, puesto que las distintas etapas del procesador, es decir, el fetch, la lectura de registros, la operación de la ALU, el acceso a la memoria de datos y la escritura en el banco de registros, todas estas etapas tienen distintos retardos. Y estos retardos son los retardos propios del hardware involucrado en cada una de esas etapas. Es lógico pensar, por ejemplo, que la ALU, que es la que realiza todas las operaciones, sea un dispositivo lento. Las memorias también son dispositivos lentos. Los bancos de registro suelen ser elementos más rápidos. Por lo tanto, si cada uno de estos elementos tiene un tiempo de ejecución diferente, lo que pasa cuando uno calcula la frecuencia de trabajo para un procesador sin pipeline, que es lo que se muestra aquí arriba, lo que yo hago es sumar cada una de las etapas individuales, ¿sí?, para la ejecución de la instrucción. Y en este caso me da 800 picosegundos. Mientras que cuando tengo que hacer un pipeline, el ciclo de trabajo del procesador va a ser tan grande como el ciclo más largo dentro de cada una de las etapas. ¿Qué significa esto? Que en el caso del acceso de la instruction fetch, que demora 200 picosegundos, o de la ALU, que también dura 200 picosegundos, estas etapas me están limitando la velocidad del procesador a que el ciclo de trabajo sea 200 picosegundos. Si se fijan, este es un pipeline de 5 etapas, pero la frecuencia de trabajo no se multiplica por 5, o lo que es lo mismo, el periodo no se divide por 5, sino que aquí se divide por 4, el periodo, de 800 pasamos a 200, lo que equivale a que la frecuencia para este caso, para este ejemplo, sea que se multiplica por 4. Siempre tener en cuenta que la frecuencia de operación va a venir determinada por el periodo de la etapa más lenta. Vamos a ver ahora qué sucede con el procesador cuando el pipeline está lleno de instrucciones, es decir, una instrucción detrás de la otra. Aparecen determinados riesgos. No todo es felicidad cuando uno quiere
ejecutar una instrucción detrás de la otra. Estos riesgos se dividen en tres tipos: los tipos estructurales de control y de datos. Los riesgos estructurales son aquellos cuando varias instrucciones tratan de acceder a una misma pieza de hardware. Los riesgos de control son aquellos que aparecen como resultado de instrucciones de salto que toman decisiones basadas en un resultado que se calcula en la etapa de ejecución, y cuando esta instrucción decide si tiene que saltar o no, otras instrucciones ya ingresaron al pipeline. Y el siguiente tipo de riesgos son los riesgos de datos, los cuales se dan cuando una instrucción depende de un dato que genera una instrucción anterior y que aún ese dato o no ha sido calculado, no ha sido obtenido, o no ha sido almacenado en el registro correspondiente. Bien, un ejemplo de riesgo estructural es cuando, por ejemplo, en una implementación de RISC-V que tiene la memoria compartida para instrucciones y para datos, cuando se da el caso de una instrucción de load, es decir, que quiero leer la memoria de datos, y al mismo tiempo el procesador necesita leer la siguiente instrucción, si esta memoria tiene el mismo bus de direcciones y el mismo bus de datos para leer, aparece un riesgo, porque el procesador no puede leer al mismo tiempo la instrucción y leer el dato. Esto se ve aquí en este ejemplo, en la instrucción AND. Aquí pueden ver que cuando tiene que ingresar esta instrucción AND al pipeline, suponiendo que estas memorias, la memoria de datos y la memoria de instrucciones, fueran la misma pieza de hardware, cuando se da este caso, el data path necesita leer de la memoria de datos y a su vez también necesita leer la siguiente instrucción. Entonces aquí aparece un riesgo que solamente se puede subsanar frenando el pipeline y diciéndole no puedes leer la siguiente instrucción. ¿Por qué? Porque yo no puedo, primero que no puedo leer la misma memoria al mismo tiempo en dos posiciones distintas, salvo que sea una memoria de doble puerto, pero vamos a suponer que no lo es. Y segundo, porque no puedo seguir ingresando instrucciones al pipeline hasta que no se resuelvan las actuales. Es decir, este tipo de riesgo se resuelve frenando el pipeline de aquí en la etapa de instruction fetch, permitiendo que avance la siguiente instrucción. Otro tipo de riesgos que aparecen en el pipeline es cuando una instrucción depende del resultado de una instrucción previa, cuyo cálculo todavía está en el pipeline o todavía no ha sido calculado u obtenido. Entonces, esto se da, por ejemplo, en las instrucciones de aritméticas o en las instrucciones de load, las cuales tienen que leer valores de registros, y el resultado se tiene que escribir en otro registro. Entonces sabemos que la escritura se realiza en la quinta etapa, en la etapa de write back, mientras que la lectura se realiza en la segunda etapa, en la etapa de instruction decode. Por lo tanto, esto puede dar como resultado que aparezcan retrasos de entre 1, 2 o 3 ciclos de reloj. Esto lo vemos aquí ejemplificado en este pipeline, donde tenemos esta instrucción, la sub x2, x1, x3, que escribe en x2, y todas las instrucciones que vienen después hacen uso de este valor. Ahora, este valor fue calculado en esta etapa, pero recién 2 ciclos después va a ser escrito en el banco de registros. Por lo tanto, recién aquí estaría disponible para ser leído, y por lo tanto no se puede, si no tomamos alguna medida, ejecutar esta secuencia de instrucciones sin que se rompa o las siguientes instrucciones tengan un valor adecuado de x2. Si el procesador no tiene nada que detecte este tipo de riesgo y que lo solucione, lo que va a pasar es que la siguiente instrucción va a leer un valor en x2 que corresponde al valor anterior, no al valor que yo quiero, que sería el que está escribiendo la instrucción de resta. Para manejar o solucionar este problema
de riesgo de datos, lo que se hace es, existen tres opciones. La primera es insertar no operations dentro del código a la hora de la compilación, es decir, cuando el programa está siendo traducido del lenguaje de alto nivel al lenguaje assembly y el procesador detecta que, el compilador detecta que va a haber un error, lo que hace es insertar instrucciones de no operation entre medio de las instrucciones que generan riesgo de datos, de manera de asegurarme que pasen los suficientes ciclos de reloj para que se realice el write back y la instrucción escriba el valor en el registro correspondiente. Otra forma de solucionar esto es, una vez que el ensamblador pasa el código de alto nivel a lenguaje assembly y detecta que va a ocurrir un riesgo entre dos instrucciones, puede analizar si existen instrucciones que no generen dependencias de datos o riesgos de datos entre sí y que a su vez no afecten la normal ejecución del programa, e intercalar dichas instrucciones entre las instrucciones que generan un riesgo. De esta forma se estaría aprovechando el tiempo de ejecución del procesador, porque no se están desperdiciando ciclos para ejecutar instrucciones no operation. Y por último, algo que se puede hacer también es adelantar los datos en tiempo de ejecución, y esto ya requiere de trabajar directamente sobre el hardware. Vamos a ver aquí algunas secuencias de instrucciones que permitirían o no el adelantamiento de datos. Por ejemplo, vemos aquí la primera instrucción es un load x2 20x1. Esta instrucción lo que hace es, en la etapa de ejecución, calcula la dirección de x1 más 20 y lo lee de la memoria de datos, y el valor de esta lectura se almacena en este registro intermedio del pipeline. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que la siguiente instrucción, en el ejemplo anterior, la siguiente instrucción, si la siguiente instrucción necesita utilizar sí o sí el valor de x2, no lo puede hacer y se inserta un no operation. ¿Por qué? Porque el valor es generado recién en la etapa de lectura de la memoria y escrito en este registro. Si la siguiente instrucción necesitara de dicho valor, lo que se podría hacer sería adelantar un cable desde este registro a este, en el caso de que se tratase de una operación aritmética. Pero como es una instrucción de lectura de la memoria, todavía tiene que transcurrir la lectura propiamente dicha de la memoria, y eso va a estar disponible recién en el siguiente ciclo. Esto que me dice que cuando existe un load seguido de una instrucción que sí o sí utilice el valor leído por ese load, siempre va a aparecer un bubble o un stall que me frena el pipeline, me frena estas dos etapas, y permite que avancen estas tres, para que el valor leído se deposite en este registro, de manera que recién la siguiente instrucción lo pueda leer aquí a la entrada de la ALU. Y cuando dibujo este cable aquí entre este registro y la entrada de la ALU, es literalmente un cable que me va a permitir adelantar los valores, es decir, no tener que esperar hasta que el valor sea escrito en el registro, en el banco de registros, sino ir a buscarlo directamente aquí al lugar del procesador donde yo sé que el valor ya está disponible, aunque no lo esté en el banco de registros. La siguiente instrucción vemos que es una AND que almacena en x4 el valor de x2 con x5, y ese valor, el valor que se va a escribir en x4 luego de que finaliza la ejecución de esta instrucción, se deposita en este registro. En el siguiente ciclo, dicho valor, el valor que va a x4, se deposita en este registro. En este ciclo acaba de ingresar la instrucción add x9, x4, x2. Esta instrucción hace uso de x4. Y x4 durante este ciclo, durante el ciclo 7, que es cuando el add necesita el valor para realizar la ejecución,
el valor de X4 se encuentra escrito en este registro, todavía no está disponible en el banco de registros propiamente dicho. Por lo tanto, puedo tirar un cable que conecte este registro con la entrada de la ALU y adelantar dicho valor. Bien, ya lo dije, para adelantar los datos lo que voy a hacer es tirar un cable desde donde yo sé que necesito el dato, es decir, a la entrada de la ALU, hasta el lugar donde yo sé que están los datos. Y esos datos pueden estar en tres lugares. Pueden estar a la salida del registro que está luego de la etapa de ejecución, a la salida del registro que está luego de la etapa de memoria, o directamente en el banco de registros. Por lo tanto, lo que voy a hacer para saber a dónde tengo que ir a buscar el dato, primero es entender dónde se genera el riesgo. Es decir, qué conjunto de instrucciones, qué secuencia de instrucciones me están generando un riesgo. Para hacer eso, lo que voy a hacer es comparar direcciones. ¿Qué direcciones? Muy simple. Voy a comparar la dirección destino de las instrucciones que están siendo ejecutadas en el pipeline, es decir, aquellas que se encuentran en la etapa de memoria, en la etapa de memoria o en la etapa de write back. La dirección de destino la voy a comparar con la dirección fuente de las instrucciones que se encuentran en la etapa de instruction decode. Esto me va a generar una tabla que me va a permitir a mí saber si estoy incurriendo o no en un riesgo. ¿De qué forma? Ya lo vamos a ver más gráficamente. Supongamos el siguiente datapad simplificado, que lo he simplificado aquí para poder agregar lo que se llama la unidad de detección de riesgos. En este datapad, como decía, en esta etapa, en la etapa de instruction decode, el banco de registros genera direcciones, ¿sí? Estas direcciones de los valores que van a leerse del banco de registros y de la dirección que va a escribir el write back de la instrucción. Estos valores, las direcciones de los registros fuentes y la dirección del registro de destino, son los que yo voy a comparar de aquí en adelante, y ahora vamos a ver cómo. Aquí hemos nombrado el registro de destino como RD, el registro fuente 1 se llama RS y el registro fuente 2 se llama RT. Vemos que a la unidad de adelantamiento ingresan los valores del registro, los dos registros fuentes, ¿sí? En la etapa de ejecución, es decir, los dos registros fuentes son los dos registros fuentes que la instrucción necesita para realizar la ejecución. Es decir, cuáles son los dos registros que tengo que leer para que la ALU saque la cuenta. Bien, y eso los voy a comparar con ¿qué? Con el registro destino, ¿sí? De la instrucción que seguía después, que estaba antes, o la que estaba antes. Es decir, una instrucción hacia atrás o dos instrucciones hacia atrás. Al comparar las direcciones del destino de la instrucción anterior o de la anterior, esta que está aquí, con las direcciones fuentes de los registros actuales, lo que estoy haciendo es determinar cuando la fuente del actual es igual al destino del anterior o del anterior, puedo incurrir en un riesgo, porque sé que solamente ha transcurrido uno o dos ciclos. Uno aquí o dos ciclos, y que el write back todavía no se ha realizado. Si esto es así, la unidad de adelantamiento dice, veamos lo siguiente. El registro fuente 1 es igual al registro de destino en esta etapa. ¿Eso qué significa? Que la instrucción actual requiere de un dato que tiene que escribir la instrucción anterior. Si se da este caso, es decir, que este registro fuente sea igual que este registro de destino, yo sé que el valor a escribir está aquí, en este cable. Y por lo tanto, la unidad de adelantamiento lo que va a hacer es, bueno, mira, es el registro fuente 1 el que está en conflicto con el registro de destino de la instrucción anterior. Por lo tanto, el valor aquí, a través de este cable, se va a adelantar a través de este multiplexor
y va a ingresar a la ALU para que la ALU pueda realizar la ejecución de la instrucción. ¿Qué pasa cuando la dependencia de datos es una instrucción de por medio? Supongamos ahora el registro fuente 2, RT. El registro fuente 2 es igual al registro de destino de la instrucción en esta etapa. ¿Esto qué significa? Que la instrucción actual depende de un dato que generó la instrucción anterior, no la anterior, es decir, dos instrucciones hacia atrás. Cuando pasa esto, la unidad de adelantamiento dice, tenés un conflicto entre este registro de destino y este registro fuente, perdón, al revés, de este registro de destino y este registro fuente, y ese valor, ¿sí?, actualmente se encuentra aquí. Por lo tanto, lo que vas a hacer es, a través de este cable que viene por acá, lo vas a adelantar, como habíamos dicho en el ejemplo del registro fuente 2, lo vas a adelantar a través de este multiplexor y lo vas a enviar directamente a la ALU. Con eso queda salvado el riesgo de datos, y esto siempre funciona cuando las instrucciones son de tipo R. Las instrucciones de tipo R siempre se pueden adelantar de una instrucción para la siguiente, es decir, no aparecen no operations y no aparecen stalls en las instrucciones de tipo R. Sin embargo, cuando las instrucciones son de tipo load, es decir, que hay que leer un valor en la memoria de datos, cuando un registro fuente, aquí, alguno de estos dos, sea igual al registro destino en esta etapa y la instrucción sea de load, es decir, todavía tengo que leer la memoria, el valor no está disponible aquí. Va a estar disponible recién dentro de un ciclo en el siguiente cable, en este de aquí. Por lo tanto, tengo que parar el procesador sí o sí. Para eso, lo que voy a hacer es agregar a la unidad de adelantamiento un sistema de control que me va a permitir parar el pipeline para que el procesador avance, el dato sea leído y el adelantamiento se produzca recién en el siguiente ciclo. Aquí hemos colocado lo que sería la lógica de control de la unidad de adelantamiento, donde además a la unidad de adelantamiento se le agrega la señal de write back, ¿sí?, lo cual con esta señal a mí me permite saber si se trata o no de una instrucción de lectura de la memoria. Por último, como os comentaba recién, esta es la unidad de detección que me permite determinar que la memoria está siendo leída y por lo tanto frenar el procesador. Frenar el procesador un ciclo significa, durante un ciclo de reloj, valga la redundancia, parar el program counter y parar el registro IFID. De esa forma el resto del pipeline avanza, ¿sí?, es decir, todas las instrucciones en el pipeline avanzan una posición y ya en la siguiente etapa el dato está aquí y ya lo puedo adelantar de la misma forma que lo hice anteriormente. Bien, por último tenemos los riesgos de control. Los riesgos de control son aquellos que se presentan con instrucciones de salto. Las instrucciones de salto, el salto se determina mediante una cuenta que realiza la ALU en la etapa de ejecución, es decir, una resta que compara dos valores. Y recién en la etapa 4, el pipeline le pasa al program counter el valor de la siguiente instrucción. Ese valor puede ser el de valor de salto si el salto es asertivo o el de la siguiente instrucción si el salto no es asertivo. ¿Qué pasa cuando dentro del pipeline tengo que ejecutar el salto? Vamos a repetir aquí el data path involucrado en un salto. En un salto, recién aquí, como dije, se determina si tiene que saltar o no activando este flag y esta señal se pone en alto diciendo que efectivamente tengo que saltar. En el pipeline, aquí tengo registros, ¿sí?, entre medio de cada una de estas etapas, y eso hace que pasen cosas. Supongamos, en el caso de esta secuencia de instrucciones que se muestra aquí, ingresa el branch, se hace la instruction fetch, decode, execution, y aquí, 3 ciclos después, se determina que tiene que saltar. 3 ciclos después, el data path pone
en el program counter la dirección calculada como program counter más el valor inmediato, este valor se escribe en el program counter, eso se realiza en esta etapa. Y aquí, ¿qué pasa? Todas las instrucciones que entraron en el pipeline hasta este momento tienen que ser descartadas porque ya no son válidas. La última instrucción válida fue el branch y estas tienen que ser descartadas. Bueno, en este contexto el procesador pierde ciclos, es decir, lo que hace es perder 3 ciclos de reloj con 3 instrucciones que fueron descartadas. Para eso existen distintas alternativas para poder solucionar esto y no perder los ciclos, que pueden ser: en primer lugar, suponer que el procesador siempre va a saltar. Si yo supongo que siempre voy a saltar cada vez que venga un branch, lo que voy a hacer es en la siguiente instrucción que voy a ingresar al pipeline, en vez de ser la instrucción que viene debajo en la memoria de instrucciones, la siguiente instrucción que voy a ingresar al pipeline ya va a ser directamente la instrucción que viene después del salto. Eso si supongo que siempre va a saltar. Si supongo que siempre no va a saltar, es decir, sería este caso, ingreso la instrucción que viene inmediatamente después en la memoria de instrucciones. Y luego existen algunas metodologías un poquito más complejas, que son llevar un registro de qué hizo el data path la última vez que vino un branch. Es decir, si la última vez que vino un branch salté, puedo suponer que la próxima vez que venga un branch voy a saltar. Si no salté, también puedo suponer que no voy a saltar. Y de esta forma seleccionar qué instrucciones ingresar al pipeline cada vez que venga un branch. Es decir, si yo supongo que siempre, si la instrucción de salto anterior saltó, puedo suponer que la siguiente va a saltar, por lo tanto ingresar al pipeline esto. Esto se hace a través de un flag, es decir, un bit, donde el procesador almacena esa información, donde sabe si se saltó o no se saltó en el salto anterior. Y de esta forma puede elegir, basado en lo que pasó en el pasado, si cargar esta instrucción o cargar esta instrucción. Bueno, eso es todo por hoy respecto a la teoría de pipeline.